Hola y gracias a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia por la invitación de participar en este programa. Soy Walter Wright, un profesor de estudios jurídicos y métodos alternos de resolución de conflictos de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, Texas. En esta conferencia será mi placer conversar con ustedes la mediación familiar en los Estados Unidos con el estado de Texas como un ejemplo. En esta presentación voy a hablar primero con ustedes sobre los antecedentes de mediación en los Estados Unidos y Texas, luego el marco jurídico de la mediación en Texas. Después hablaré sobre las organizaciones de mediadores familiares en los Estados Unidos y Texas, los modelos de mediación familiar que comúnmente se usan en Texas, algunas mediadoras familiares en Texas, algunas organizaciones de mediación familiar en Texas y luego terminar con algunas conclusiones. Primero, los antecedentes de la mediación en los Estados Unidos y Texas. Cuando yo era un abogado joven, estábamos en medio de lo que se llamaba una crisis de litigio, porque costaba en casi 8 a 10 años para algunos casos a terminar a través del litigio. El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba preocupado sobre esta situación y por lo tanto convocó la Conferencia de Pound en 1976. Invitó a los juristas, profesores y abogados más importantes de los Estados Unidos a participar en sugerir posibles soluciones a la crisis. Uno de los participantes de la conferencia fue Frank Sander, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. El profesor Sander propuso una idea que ahora se llama el Palacio de Justicia Multipuertas. La idea general de Sander fue dar a las partes en conflicto la oportunidad de evaluar otros caminos para resolver un conflicto, además del litigio. Por ejemplo, caminos hacia la comunicación, negociación, mediación, evaluación neutral y o arbitraje. En teoría, cada palacio de justicia en los Estados Unidos tendría varias puertas con los nombres de los varios caminos. Sander postuló que si las partes eligieran algunas de las otras puertas del Palacio de Justicia, podrían encontrar resoluciones para sus conflictos de manera más rápida y menos costosa, con la posibilidad de preservar sus relaciones. Y tuvo razón. La propuesta de profesor Sander fue la idea más influyente que salió de la conferencia de Pound. Se hizo la semilla de la cual creció el movimiento moderno de ADR, Alternative Dispute Resolution, o métodos alternos de resolución de conflictos de los Estados Unidos. La Ley de Procedimientos para la Resolución Alternativa de Conflictos del Estado de Texas, por ejemplo, está basada en el concepto del Palacio de Justicia Multipuertas. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos y todos los estados de los Estados Unidos han adoptado alguna forma del concepto del Palacio de Justicia Multipuertas que el profesor Sander propuso en 1976. La mayor parte de mediadores en los Estados Unidos son mediadores privados. No hay una ley nacional que gobierna el ejercicio privado de la mediación. Al contrario, la mayor parte de las leyes que gobiernan los mediadores privados se encuentran a nivel estatal. Y por lo tanto, ahora les voy a hablar un poquito sobre el marco jurídico de la mediación en Texas. Nuestra ley es
típica de muchas leyes que han aparecido en los Estados Unidos. Uh, hay, hay diferencias. En Texas no hay mucha reglamentación de los mediadores y en algunos estados, como el estado de Florida, por ejemplo, hay más reglamentación. Pero en general, no hay mucha reglamentación de los mediadores aquí. Una nota cultural desde el principio. Texas es uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. El gobierno cree en el libre comercio y alienta los mercados libres. La ley de métodos alternos de solución de conflictos es una reflexión de la filosofía del gobierno de Texas. Nuestra ley salió en 1987 y estableció una política pública muy importante que dice: es la política de este estado alentar la resolución pacífica de los conflictos con consideraciones especiales hacia los conflictos que afectan las relaciones de padres e hijos, incluso la mediación de asuntos relacionados con el dominio de protección, patria potestad y mantenimiento económico de los hijos, y el arreglo temprano de conflictos pendientes a través de procedimientos de arreglos voluntarios. Además, esta ley les da a los tribunales un gran poder importante, porque los tribunales son de suma importancia en poner en vigor la política. La ley dispone que es la responsabilidad de los tribunales de juicio y de apelación y de los administradores de tribunales de llevar a cabo la política estipulada. Un tribunal puede, en base a su propia petición o a la petición de una parte, enviar un conflicto pendiente mediante un procedimiento alternativo de resolución de conflictos, y la mediación es uno de los procedimientos. Los tribunales aquí en Texas tienen mucha discreción en el envío de los casos. Por ejemplo, pueden enviar los casos a un centro de resolución de conflictos que es muy parecido a los centros de resolución de conflictos comunitarios en otros países. Son los centros para resolver los casos menos complejos o los casos de la gente de menos recursos. Nuestra ley establece 5 procesos, porque es una ley de puerta del Palacio de Justicia multipuertas. La mediación es la primera que establece, y la ley dice que la mediación es un foro en la cual una persona imparcial, el mediador, facilita la comunicación entre las partes para promover entre ellas la reconciliación, el arreglo o el entendimiento. Y el mediador no puede imponer su propio juicio sobre los asuntos en conflicto de las partes. Esa es la definición que tenemos, y estos dos párrafos son los únicos párrafos que mencionan específicamente la mediación. La ley es muy breve. En cuanto a los terceros imparciales, la ley dispone que si el tribunal envía un caso para resolución mediante un método alterno de solución de conflictos, puede nombrar una tercera parte imparcial para facilitar el proceso. Además, el tribunal puede nombrar una tercera parte que sea acordada por las partes, y eso es lo que pasa comúnmente. Si la persona cumple con los requisitos de nombramiento estipulados en la ley. En un caso apropiado, el tribunal puede nombrar 2 terceras partes o más. En general, para recibir un nombramiento de un tribunal, una tercera parte imparcial
tiene que haber completado un mínimo de 40 horas de capacitación en las técnicas de resolución de conflictos en un curso dirigido por una organización de resolución de conflictos aprobada por el tribunal que otorga el nombramiento. La organización capacitadora puede ser pública o privada. La ley no establece el contenido de los cursos. Para recibir un nombramiento como una tercera parte imparcial en un conflicto que involucra las relaciones de padres e hijos, la persona tiene que completar las 40 horas de capacitación básicas y 24 horas más de capacitación en las materias relacionadas con la dinámica familiar, el desarrollo de la niñez, la ley familiar y la violencia doméstica. Una cosa muy importante destacar aquí es que los mediadores en Texas no necesitan títulos universitarios. Tampoco tienen que ser abogados. Los mediadores pueden venir de cualquier antecedente en términos de educación. El tribunal puede establecer un honorario razonable por los servicios de una tercera parte imparcial y a menos que las partes acuerdan un método de pago, el tribunal también puede establecer el método. La cosa típica aquí en Texas es que las partes y sus abogados de parte en casos pendientes ante los juzgados eligen a sus propios mediadores y acuerdan los honorarios sin dificultad aquí en los Estados Unidos. No hay muchas disputas sobre eso. Y usualmente los tribunales no están muy involucrados en el nombramiento de los mediadores. Hay excepciones, pero usualmente los tribunales que las partes y sus abogados de parte, si tienen abogados de parte, elijan a sus propios mediadores. La ley de Texas no dispone nada sobre la certificación de mediadores. No hay una certificación estatal de mediadores. Solo dispone que el tribunal tiene que aprobar el curso de capacitación del mediador. La ley tampoco incluye los detalles sobre los elementos de la capacitación de los mediadores y la ley no exige reglamentación y ninguna existe. Nuestra ley es muy sencilla y no tiene ninguna reglamentación. La mediación ha podido crecer y florecer sin mucho involucramiento del gobierno de Texas. En la parte 3, conversaremos algunas organizaciones de mediadores familiares en los Estados Unidos y Texas. Primero, a nivel nacional, hay dos organizaciones importantes a conversar. Hay la Academia de Mediadores Familiares Profesionales y la Asociación para la Resolución de Conflictos. En cuanto a la academia tiene 8 niveles de membresía. La membresía está abierta a personas de todas disciplinas. Los costos de membresía varían de $75 a $300 y la organización ofrece 2 clases de certificación para los mediadores familiares. Hay miembros practicantes certificados y miembros practicantes certificados avanzados. Pero todo esto es completamente privado y completamente voluntario. Además, la Asociación para la Resolución de Conflictos ofrece 7 niveles de membresía y la membresía también está abierta a las personas de todas disciplinas. Los costos de membresía varían para los
los mediadores individuales entre $50 y $125. Para las organizaciones hay un costo de $575 a $725. Y la Asociación para la Resolución de Conflicto ofrece una certificación como un miembro practicante certificado avanzado para los mediadores familiares. En Texas también tenemos nuestras organizaciones que están establecidos para los mediadores. No tenemos organizaciones estatales específicamente para los mediadores familiares, pero las organizaciones que voy a mencionar, todas esas organizaciones incluyen a mediadores familiares. Primero hay lo que llamamos la Texas Mediators Trainers Roundtable. Esta organización está integrado por educadores y capacitadores de mediación y establece recomendaciones para el contenido de los cursos de mediación. Las recomendaciones no son obligatorias. Esta organización no es una organización gubernamental, es una organización privada, pero en general los capacitadores de mediadores en Texas siguen las recomendaciones de la TMTR. En cuanto a la capacitación en mediación familiar, las recomendaciones son para 30 horas de capacitación en lugar de las 24 horas exigidas por la ley. La Asociación de Mediadores de Texas, que también se llama TAM, está abierta a los mediadores de todas disciplinas también. No certifica a los miembros, pero tiene dos categorías de membresía. Hay los miembros de máxima categoría que han terminado un curso básico de mediación y si son mediadores familiares, también han terminado el curso adicional de 24 horas para los temas de familia. Los miembros de máxima categoría también cuentan con un título universitario a nivel grado y 4 años de experiencia como mediadores o 2 años de experiencia como mediadores si cuentan con un título universitario a nivel posgrado. También cuentan con un mínimo de 100 horas de experiencia como mediadores y pagan una cuota de $75 al año para mantener su membresía. Hay también candidatos para membresía en la TAM. Los candidatos cuentan con todos los requisitos de educación e información, pero no tienen la experiencia necesaria para hacerse miembros de máxima categoría. Después de hacerse candidatos, tienen 5 años para lograr la experiencia necesaria y tienen que pagar una cuota de $50 al año. Todos los miembros de la asociación, para renovar sus membresías, toman 12 horas de educación continua, 3 de las cuales tratan la ética. La sección de resolución de conflictos del Colegio de Abogados de Texas es únicamente una organización para los abogados. La membresía se limita a los abogados texanos. Todos los miembros del sector pagan una cuota de $25, pero este sector no certifica a los mediadores. En cuanto a la credencialización de mediadores en Texas, la organización más importante es la Texas Mediator Credentialing Association, la Asociación Texana para la Credencialización de Mediadores. Esta organización costó muchos años para organizarse
porque, porque todas las organizaciones importantes de mediadores de Texas participaron en el establecimiento de los requisitos de credencialización y los requisitos para mantener la credencialización y, y las normas de ética que aplican. Okay. Entonces, después de 7 años de negociaciones, los varios grupos acordaron un sistema de credencialización voluntaria de mediadores y un código de ética para mediadores. Y esta organización tiene 3 categorías de credencialización: la básica, la avanzada y la distinguida. Y ninguna de estas categorías es muy exigente, pero cada año para la avanzada, por ejemplo, hay que tener o hacer 10 mediaciones al año en lugar de 3 mediaciones al año para mantener la credencial básica. Y para mantener una credencial como un mediador credencializado distinguido, hay que hacer por lo menos 25 mediaciones al año. Todas las personas que son credencializados tienen que tomar 15 horas de educación continua cada año, 13 de las cuales tienen que tratar la ética, pero estos requisitos no son muy exigentes. Y como les expliqué, tener una credencial o contar con una credencial de esta organización no es obligatorio en Texas, es completamente voluntario. Ahora quiero hablar con ustedes sobre los modelos de mediación familiar en Texas. Los modelos que usualmente usamos aquí en Texas van a ser, ustedes van a reconocer 2 de estos modelos muy fácilmente porque ambos modelos están basados en las ideas de la negociación, ganar, la negociación basada en los intereses de la Universidad de Harvard. Los principios que se encuentran en los libros Obtenga el sí y supere el no, esos principios son los fundamentos de estos 2 modelos. En el primer modelo, que se llama el modelo facilitador conferencia, la idea es mejorar las habilidades de las partes en comunicación y negociación y preservar la relación entre las partes, además de lograr una resolución. Y para hacer esto, los mediadores usualmente intentan mantener toda la negociación entre las partes en una sola sesión conjunta. Y las reuniones privadas son posibles, pero si las partes pueden hacer toda su negociación sin reuniones privadas, eso es deseable porque estamos tratando de mejorar las capacidades de las partes para comunicar entre sí y para negociar entre sí. El otro modelo es el modelo facilitador Caucus, y la única diferencia aquí usualmente es que las partes llegan a la mediación con abogados. Una cosa que no he mencionado hasta este momento es que aquí en Texas las partes en conflicto pueden comparecer para una mediación sin contar con abogados, no necesitan abogados. Entonces, muchas veces en el modelo facilitador conferencia, las partes a menudo llegan sin abogados. En el modelo facilitador Caucus,
Usualmente las partes llegan con abogados y las partes y los mediadores saben desde el principio que va a haber reuniones privadas. Pero salvo eso, el modelo de mediación es muy parecido al modelo más facilitador. Hay el modelo evaluador que es más parecido a lo que ustedes llaman en América Latina una conciliación. Aquí en Texas, la ley no establece la conciliación como un método alternativo, pero hay un modelo de evaluación que se ha desarrollado entre algunos de los mediadores aquí en Texas, donde el mediador hace una evaluación. Dice a las partes cómo el caso se resolvería si el caso va o sigue adelante a una audiencia frente a un juez y jurado. Usualmente los mediadores en el modelo evaluador son ex jueces o son abogados litigantes, abogados que han sido abogados litigantes por 20 o 25 años con mucha experiencia y ellos pueden escuchar los argumentos de las partes y sus abogados y formar una opinión sobre lo que pasará durante el juicio, dan su opinión durante el proceso y las partes no están obligadas a seguir la recomendación del mediador evaluador, pero ellos respetan mucho la opinión del mediador evaluador. Una cosa que debería mencionar es que el número de sesiones en cada modelo varía. Hay muchos casos que se resuelven dentro de un solo día. Una costumbre que se ha desarrollado aquí en Texas es tratar de mediar un caso y lograr un acuerdo dentro de un solo día. En estas situaciones, la mediación usualmente comienza a las 9 de la mañana y sigue hasta que haya una resolución o un impasse. Pero las partes solo programan una sola sesión de mediación. Pero también, y especialmente en los casos de temas de familia, los modelos también ofrecen sesiones múltiples para que las partes no se agoten y para que las partes tengan tiempo para pensar en los temas importantes sobre los hijos y la división de bienes y deudas. Y si hay sesiones múltiples, pues no hay no hay una limitación sobre el número de sesiones, pero comúnmente hay 2, 3 o 4. Y las sesiones pueden durar varias horas, mediodía o en algunos casos todo el día. Ahora les quiero presentar a algunos mediadores familiares en Texas. Primero hay Josefina Rendón. Josefina Rendón es una abogada que vive y practica en Houston. Era una jueza de distrito en Houston por 4 años y todavía es una jueza de la ciudad de Houston. Ha sido una jueza de la ciudad de Houston por muchos años. Ella habla español y hace las mediaciones familiares. Ella tiene una página web que cuenta con información en español sobre la mediación familiar para los clientes. Hay Stacy Alexander. Stacy Alexander también es una abogada en Austin.
Ella cuenta con experiencia en una gran variedad de temas jurídicos y su página web cuenta con información sobre la mediación para los clientes. En cuanto a estas dos mediadoras que son abogadas, estas dos pueden hacer mediaciones del modelo facilitador, del modelo de caucus, y en el caso de la doctora Rendón, es posible que ella haga algunas evaluaciones de vez en cuando. Hay, hay dos mediadores que vienen de otras profesiones que quiero destacar. La primera es Melanie Grimes, que vive en Dallas. Ella tiene antecedentes en administración de empresas y tiene muchos años de experiencia como mediadora. Y durante las mediaciones, los clientes participan algunas veces con patrocinio jurídico y otras veces no. Ella me dijo ayer, el 30 de julio de 2020, que en eso del 40% de los casos, las partes llegan a la mediación con sus abogados, pero en los otros casos, en el 60% de los casos, no. Ellos llegan sin abogados. La página web de Melanie Grimes también cuenta con información sobre la mediación para los clientes. Y hay Diane Harvey. Diane Harvey vive en Austin, Texas. Es una trabajadora social y terapista. Ella es cofundadora del Centro para el Divorcio Integrado, que voy a conversar en un momento. Ella también tiene muchos años de experiencia como mediadora. En sus casos, los clientes usualmente participan con patrocinio jurídico, pero los abogados usualmente no están presentes durante las sesiones de mediación. Ellos siempre pueden hablar con sus abogados, pero usualmente las partes están con Diane durante la mediación sin sus abogados. Y la página web de Diane cuenta con información sobre la mediación para los clientes. En la próxima parte quiero hablar sobre algunas organizaciones de mediación familiar en Texas. La primera es el Centro para el Divorcio Integrado. Y este centro cuenta con dos mediadoras, Diane Harvey, la trabajadora social y terapista, es una de las mediadoras. También esta organización también cuenta con una planeadora financiera. Ninguna de las mediadoras es una abogada. Y durante las mediaciones, los clientes consultan con sus abogados, pero los abogados no participan en las sesiones de mediación. Y en el Centro para el Divorcio Integrado, usualmente se usa el modelo facilitador, conferencia, y usualmente hay sesiones múltiples para dar a las personas más tiempo para hacer sus casos. Y la página web del centro cuenta con información sobre el divorcio integrado para los clientes. Y también es importante destacar los centros de resolución de conflictos de Texas. Texas tiene 18 centros de resolución de conflictos. En cada ciudad importante de Texas hay un centro de resolución de conflictos. Y usualmente estos centros, pues siempre, estos centros ofrecen la mediación familiar y ofrecen la mediación familiar o por ningún costo o por un costo muy bajo. Usualmente, pues en casi todos los casos, los mediadores son voluntarios y hay una gran variedad de mediadores. Algunos son abogados, muchos otros no son abogados.
Y en estos centros se usan el modelo facilitador conferencia y el modelo facilitador caucus. Y en un centro de que he escuchado, aún hacen la mediación evaluadora. Mis conclusiones. La mediación familiar está aceptada a través de los Estados Unidos y Texas. Hay poca reglamentación de la mediación en Texas, una reflexión de la cultura texana. La formación exigida para los mediadores familiares texanos es mínima y la mediación familiar está bien instalada en el sistema jurídico. Una cosa que no he mencionado es usualmente los jueces en Texas, especialmente en las ciudades más grandes, no dejan que las partes sigan adelante a una audiencia frente al juez y al jurado si no han intentado la mediación. Entonces, aunque la ley no es una ley de mediación obligatoria, como ustedes entienden una ley obligatoria en América Latina, básicamente la mayor parte de las personas que quieren un divorcio o que están involucrados en cualquier tema que involucra a los hijos, estas personas casi siempre tienen que mediar su caso. La discreción está dentro de los jueces, pero usualmente los jueces insisten en el uso de la mediación. Aunque hay mediadores que trabajan para las oficinas públicas estatales, los mediadores en Texas generalmente son privados. Los mediadores familiares de Texas provienen de una variedad de disciplinas y hay una variedad de organizaciones que apoyan y participan en la mediación familiar en Texas. Nuevamente quiero agradecer a la Academia por la invitación de participar con ustedes. Durante esta presentación, yo he usado un PowerPoint. Si ustedes quieren una copia del PowerPoint, solo tienen que ponerse en contacto conmigo. Mi información de contacto está aquí, especialmente si quieren. Pueden escribirme en esta dirección de email y yo les enviaré una copia del PowerPoint para que puedan seguir los enlaces a la información adicional. Gracias a ustedes, gracias a la Academia y gracias a la doctora Zulema Wald, quien fue la persona que se puso en contacto conmigo para invitarme a participar. Adiós.